Existen tantos sistemas políticos desarrollados a nivel global por el ser más soberbio de la historia, del ser más pensante en el mundo. Estamos hablando nada más y nada menos que el hombre. Una de sus creaciones y de la que hablaremos hoy se llama anarquismo. Naturalmente, se piensa que anarquismo es sinónimo de caos o confusión, y al mismo tiempo es reivindicativo con denominación de una teoría política que desea construir un mundo sin gobiernos, en el que se combina la libertad individual, la igualdad y la justicia social. El anarquista rechaza la jerarquía tanto como si se ha consolidado con la tradición, el consenso o fue impuesta coactivamente. El movimiento anarquista señala que la dependencia que genera el poder sea terrenal o sobrenatural, elimina la libertad individual y colectiva, y es la principal causa que impide el progreso de la humanidad. Es imprescindible abolir todo tipo de gobierno, luchar contra toda religión o secta organizada, en cuanto representan la arbitrariedad, el desprecio a la libre expresión de los hombres y la opresión económica. Según el filósofo anarquista Sébastien Faure, cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista. Para entrar más en contexto, tengamos una idea de la palabra anarquía, la cual tiene una larga y agitada historia. Es sabido que en griego anarque significa a una ausencia de autoridad. En la Edad Moderna se usó para designar una situación de desgobierno en la que nadie posee el poder suficiente para comandar y hacer respetar las leyes. La semilla del anarquismo se presentó en la era de la Ilustración, siglo XVIII, en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre hombres, libro de Jean-Jacques Rousseau, donde se critica a aquellas instituciones que permitían a las personas más poderosas imponerse sobre aquellas más débiles. Immanuel Kant, por su parte, con su posición de defender la libertad como condición para poder crecer como ser social y adquirir madurez, y Humboldt, con su rechazo al trabajo obligatorio, o sea, que no sea ejecutado por la misma iniciativa o deseo de una persona, relacionándolo al esclavismo. Además, el anarquismo se puede clasificar en ciertos tipos, como el anarcoindividualismo, que se trata de una tradición anarquista, donde el individuo asume que cada persona tiene su propia autonomía, plantea niveles más reducidos y cotidianos de acción dentro de los lazos familiares o empresariales. También se tiene el anarcocolectivismo. Este es el énfasis en la experiencia productiva asociativa por sobre la individualista, como las cooperativas sociales, sindicatos, empresas de carácter asambleario y otros movimientos obreros. Asimismo, existe el anarcocomunismo, el cual considera el sistema capitalista una fuerza opresora que crea desigualdades en las sociedades y anula al individuo. Al tiempo, establece que la creación de estados que asumen posturas capitalistas dirige necesariamente a injusticia y opresión. Si hay un anarcocomunismo, también tenemos al anarcocapitalismo, el cual supone un paso más allá en el extendimiento capitalista y liberal, entendiendo innecesaria la intervención de ningún poder público, llevando a su máxima expresión el libre mercado. Sus críticas se basan en impugnar la posibilidad de combinar el anarquismo con el capitalismo, señalando que la utopía capitalista de los libertarios no puede competir con el Estado. A la par, se incluye el anarcofeminismo. Esta teoría política busca la autonomía de cada mujer, es decir, su independencia y realización como individuo en la sociedad. Y finalmente también tenemos al anarquismo LGBT. El anarquismo LGBT es un pensamiento anarquista que defiende el anarquismo y la revolución social como medios de aniquilación de la homofobia y la bifobia. Ahora, ¿pero por qué los anarquistas prefieren este movimiento en vez de otros? Mientras el capitalismo y el socialismo tienen un concepto comercial del trabajo y así lo someten a las fluctuaciones del mercado o a las demandas de la planificación central, los anarquistas reformistas rechazan no solo toda determinación mecánica del valor material de las cosas, sino también la designación del trabajo como una mercancía, como definen los anarquistas burgueses y Karl Marx. Los anarquistas anglosajones marcan sus diferencias con el capitalismo y el socialismo.
Un concepto de la naturaleza humana en el que la individualidad e independencia del hombre se basan sobre dos libertades principales: autonomía del trabajo y cultura. Para los anarquistas reformistas, el capitalismo y el socialismo son dos modos de obtener lo mismo: autoritarismo y la pérdida de libertad y responsabilidad. La perversión de estas dos libertades hacen el capitalismo y el socialismo pone a estas doctrinas fuera del marco de la operación de la ley natural. Después de explicar las desventajas de los otros sistemas políticos, ¿por qué este no ha prosperado? No funcionó porque para los capitalistas y comunistas lo consideran muy radical y extremista. Además, obviamente no querrán que otro tipo de gobierno o idea social sea aceptada, para no causarles problemas, y estos harán guerras o invasiones para destruir la forma de gobierno. También porque para lograr una sociedad anarquista se necesitan a anarquistas para formarlas, gente con solidaridad, igualdad y unidad. Por ello, aquí les presentamos algunos ejemplos de sociedades anarquistas y la razón de su derrota. La primera fue la Revolución Anarquista Catalana. Estas milicias fueron capaces de derrotar a las fuerzas nacionales e independizarse. Después de esto, pidieron implementar políticas como la colectivización de la tierra y los recursos, la colectivización voluntaria donde los trabajadores unieron sus recursos. Las fábricas también fueron confiscadas y controladas por comités de trabajadores. Finalmente, el gobierno anarquista cayó en una importante ofensiva nacionalista en 1938. Luego tenemos a la Comuna de París. Esta comuna implementó políticas anarquistas, como convertir los lugares de trabajo en cooperativas. Sin embargo, los anarquistas opusieron algunas acciones de la comuna, como el establecimiento de un comité de la seguridad pública. Finalmente, el gobierno francés derrotó a la comuna y restableció su control sobre la ciudad. Por último, tenemos a este hecho dado en Ucrania, por Néstor Magno. Fue uno de los pocos estados del mundo basados enteramente en la ideología anarquista. Magno y su ejército se apoderó de una parte de Ucrania e implantó una sociedad estructurada a través del establecimiento de organizaciones obreras y campesinas en la que los miembros votaban sobre temas específicos en comités. Al final, el Ejército Rojo invadió el territorio libre y finalmente logró derrotar al Ejército Negro en 1921. Como vemos, en los tres casos de estas sociedades anarquistas, cayeron no por un problema interno, sino por la intervención de otras personas que no querían verla progresar.